Thank you, President and colleagues. Today the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. ILO said that Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing kafala, introducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still, some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. Pasado 21 de noviembre, Estrasburgo, Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, hace unas declaraciones en sede parlamentaria que en su momento generaron titulares de prensa y dejaron perplejos a muchos de sus colegas en el Pleno. La política socialdemócrata griega defendió a Qatar como un líder en materia de derechos laborales a las puertas de la Copa del Mundo de fútbol organizada por el Emirato. Pocas semanas después de esa intervención, el 9 de diciembre, Kaili fue detenida a solo 2 días de la final mundialista de Qatar. La ya ex vicepresidenta del Europarlamento fue una de las 5 personas arrestadas en una operación por corrupción, lavado de dinero y organización criminal. La policía belga encontró en la redada 1,5 millones de euros en metálico y las pistas apuntan a que los sobornos podrían venir de Qatar y de Marruecos. El escándalo por corrupción es el de mayor magnitud en la historia de la Unión Europea y amenaza con dañar aún más la imagen y la credibilidad de las instituciones comunitarias. ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo y por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Qué consecuencias políticas podría tener este caso para la Unión Europea? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. El escándalo ha sacudido a Bruselas y a las principales instituciones de la Unión Europea. Un viernes por la tarde de diciembre, a las puertas de las fiestas navideñas, la capital belga se convirtió en el escenario de una operación que parecía sacada de una serie policíaca. La policía, por orden de un juez belga, realizó una veintena de allanamientos entre los días 9 y 12 de diciembre. La operación incluyó oficinas del Europarlamento. Los agentes encontraron 150.000 euros en el apartamento de Eva Kaili. El padre de la entonces todavía vicepresidenta del Europarlamento fue sorprendido saliendo de un hotel de Bruselas con una valija con 750.000 euros. En total, la policía se incautó de más de 1,5 millones de euros en metálico. Las informaciones dadas a conocer hasta ahora por la investigación apuntan a una complicada trama que implica a varios integrantes y exmiembros del Parlamento Europeo y algunos de sus familiares. Eva Kaili es la implicada con mayor rango institucional. Su padre es otro de los detenidos por presunto blanqueo de dinero. La pareja de Kaili, Francesco Giorgi, es una figura clave en la trama destapada. El ciudadano italiano es asesor del eurodiputado socialdemócrata Andrea Cocciolino y ex colaborador de Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado, presidente y fundador de la ONG Fight Impunity. La esposa y la hija de Panzeri también fueron detenidas en Italia por presunta participación en asociación criminal. El líder sindical italiano Luca Visentini reconoció haber recibido 50.000 euros en efectivo de Fight Impunity. La vivienda del eurodiputado socialista belga Marc Tarabella también fue registrada, aunque de momento no está imputado. Sí lo está el italiano Niccolò Figa Talamanca, secretario general de la ONG Noe Paz y Justicia, que comparte sede en Bruselas con la organización dirigida por Panzeri. Medios han bautizado el caso con 2 nombres, Qatargate y Morocco-gate, en referencia a los 2 países de los que presuntamente procede el dinero incautado. El dinero en metálico iba destinado supuestamente a comprar voluntades políticas dentro de la Unión Europea a la hora de votar sobre la violación de derechos humanos en esos países o sobre la eliminación de visados para sus ciudadanos. I think that the worry here is that there seems to be 2 elements. A, that cash was allegedly paid from at least one foreign country that's widely reported to be Qatar, but also reports now that Morocco might be involved. 2 individuals, to individual MEPs. But what's also worrying are the links between some NGOs, non-governmental organisations, who had access to the Parliament, who weren't on the transparency register like they were supposed to be. I'm thinking, for example, of Fight Impunity. This is the NGO that was founded by the former MEP Panzeri. And now what we're finding out is that this NGO had all these links with the European Parliament and actually some very high-profile people in Brussels, like the former Greek commissioner in the last commission, Federica Mogherini, the
former EU High Representative. These people have now all stepped back. They said they don't know anything about it, but it is also shedding a light on the fact that these NGO, these organisations that are not really vetted, have access at the very highest levels and have authority to members of different institutions in the EU. El Parlamento Europeo ha sido históricamente una de las instituciones mejor valoradas de la UE por ser precisamente la única elegida por el voto directo de los ciudadanos. La Comisión Europea, que actúa como poder ejecutivo de la UE, y el Consejo Europeo, conformado por los gobiernos nacionales de los Estados miembros, aparecen más alejados de la ciudadanía y menos transparentes. Así las cosas, ¿cómo se ha llegado hasta aquí, en el Europarlamento? The European Parliament for 10 years has resisted calls to reform itself, to reform its ethics regime. It refused calls for reform. It has put in place some very very low barriers in terms of interactions with lobbyists. It has no verification mechanism for any of the side activities that MEPs can do. It has no rules for the revolving door, that is the movement between the European Parliament and the private sector. And the entire system of enforcing the rules rests on one person, which is the President of the European Parliament. So it's only at the behest of the President of the European Parliament that there can be an investigation or that there can be sanctions. And if you would like to give me an example, in the previous legislature, there were 24 violations of the Code of Conduct for members, and there was only one sanction. A raíz del escándalo, la ONG Transparencia Internacional, que lleva años alertando de la falta de mecanismos de control internos dentro de la Unión Europea, publicó un decálogo con recomendaciones. Entre ellas destaca las siguientes: la revisión del Código de Conducta del Parlamento Europeo, la introducción de sanciones efectivas a los parlamentarios que infrinjan ese código y que ello no dependa solo de la presidencia de la Cámara, que la Comisión Ética no esté conformada por diputados, sino por integrantes independientes y externos, el control más estricto de los gastos de los parlamentarios, la introducción en el registro de lobbies de delegaciones de terceros países como Qatar y Marruecos, con presencia en Bruselas, y la publicación de los encuentros entre eurodiputados y representantes de esos países. Hasta ahora, el llamado Qatargate ha salpicado sobre todo a integrantes de la bancada socialdemócrata. ¿Estamos, por tanto, ante un asunto de una sola familia política o es este un problema estructural? Si eres un país que quieres hacer una injerencia o quieres influir sobre el Parlamento Europeo, no solo compras a diputados de un grupo político, sino que evidentemente vas a intentar tocar por lo menos a los principales grupos de la Eurocámara, que constituyen su mayoría, lo que se conoce como la gran coalición de liberales, socialistas y populares, ¿no? Estamos ante un problema sistémico que no afecta solo al Parlamento Europeo, sino que afecta al conjunto de las instituciones europeas, en donde puede haber muchos hechos que, aunque sean legales, no por ello deberían de ser políticamente, éticamente y moralmente reprobables. It is very clear that it is a structural problem because it is how the architecture works inside the European Parliament that helped and facilitate this case from happening. And it's not just the members of the SD that are voting on the transparency rules and on the ethical rules. It is all political groups that vote on the transparency and ethical rules. And it is all political groups, or at least a majority of them, that resisted those from happening in the first place. Independientemente de cómo acabe la investigación y el proceso judicial contra los implicados, el Qatargate deja la sensación de que se puede hacer política en la Unión Europea a golpe de coima. Esta sensación se agrava con la posible implicación de una monarquía absolutista como Qatar, con la que países europeos como Francia y Alemania mantienen importantes acuerdos económicos, especialmente en materia energética con la importación de gas qatarí. Hemos visto al señor Macron en la final del Mundial. ¿Qué hizo Qatar para comprar ciertas lealtades en Francia? ¿Qué ha hecho Marruecos para chantajear de forma sistemática a los países europeos para que aceptaran de facto una ocupación ilegal del Sáhara, de el último territorio pendiente de descolonizar africanos, según Naciones Unidas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha comprado a todos los políticos europeos? No. El problema es que
se está anteponiendo en muchos casos en Europa los intereses comerciales y geopolíticos a la defensa del derecho internacional, de los derechos humanos o de los derechos sociales y laborales. La Unión Europea tiene que tomar una decisión y tiene que tomar la decisión de con quién quiere hacer negocios y con quién no, y en función de qué intereses los quiere hacer. Entonces, si efectivamente la Unión Europea se quiere vender al mundo como una gran potencia global sostenida sobre unos valores irrenunciables, que son los valores de su artículo 2, entonces tiene que actuar en consecuencia. Y como tiene que actuar en consecuencia, no puede ceder a determinadas presiones. Ahora bien, si decidimos que eso no es el pilar de nuestra presencia global, entonces, bueno, pues modifiquemos los tratados. Y sobre todo no engañemos a la población. Este escándalo de corrupción ha estallado además en un momento delicado para la Unión Europea. La ultraderecha y las fuerzas euroescépticas avanzan desde hace años dentro del Parlamento Europeo y también en los gobiernos nacionales de los Estados miembros. La llegada de la ultraderechista Giorgia Meloni a la jefatura de gobierno de Italia es el ejemplo más reciente. El gobierno ultraconservador y ultranacionalista del primer ministro húngaro Viktor Orbán es el de mayor recorrido. De hecho, en cuanto el Qatargate salió a la luz, Orbán no dejó pasar la ocasión para cargar contra el Europarlamento y propuso disolverlo para sustituirlo por una asamblea de delegados de parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo ha sido la institución que ha pedido las sanciones más duras contra Hungría por la deriva autocrática de su gobierno. I think this is going to embolden anti-EU sentiment ahead of the EU elections. And I think politicians here are aware of that. Most people in Europe, or a lot of people in Europe, don't distinguish between different parts of the European Union, that this can cause reputational damage to the entire European Union. So I think that this is only going to strengthen critics of the EU. Que esto, claro, le da munición a los más euroescépticos, los más críticos con el modelo de funcionamiento y sobre todo con aquellos que no creen en el proceso de integración europeo como el proceso de construcción de una entidad regional con competencias políticas que precisamente impulse la consolidación de democracias liberales sostenidas sobre el Estado de Derecho. So it is very important right now that the European Union has a very strong response to this scandal, making sure that they put in place all the measures that could have prevented it in the first place, and also show to the citizens that they are dedicated to make sure that basically the rules that are being decided here are done in a transparent manner, in a fair manner, and without undue influence. And that's really sort of the most important aspect. Because if they fail to do so, I think in 2024 it will probably be catastrophic in terms of results. Las próximas elecciones europeas están previstas para el 2024. Si tomamos como referencia las últimas de 2019, ya entonces las fuerzas ultraderechistas y euroescépticas cosecharon el mejor resultado de su historia en el Parlamento Europeo, ahora ensombrecido por la corrupción. El esclarecimiento del llamado Qatargate y la depuración de responsabilidades políticas pueden marcar, por tanto, no solo la imagen de los organismos europeos, sino también el futuro del proyecto herido de la Unión Europea.